comenzar entonces con este panel sobre cambio climático, y este panel tiene como propósito dar a conocer y discutir la visión y las estrategias que poseen distintas instituciones gubernamentales sobre los recursos naturales en el contexto del cambio climático. Para este propósito se han reunido aquí a 3 panelistas que están directamente involucrados en la planeación e implementación de las políticas públicas con respecto a este tema del cambio climático, y que trabajan en 3 dependencias del gobierno federal que de una u otra forma tienen en sus manos las decisiones sobre el uso, el manejo y la conservación de los recursos naturales en nuestro país. La dinámica que vamos a utilizar para esta mesa redonda es que cada uno de los ponentes va a tener 30 minutos para exponer su plática, y al finalizar tendremos 30 minutos extras para que se abra preguntas al foro o a los demás seres que están presentes, ¿no? Bueno, entonces yo tendré el gusto de presentarles, previo a su plática, a todos los ponentes. En primer término tenemos a la bióloga Erika Lixto Pérez. Ella es bióloga por la UNAM, actualmente está realizando su estudio de doctorado en el Instituto de Biología de esta universidad. Su área de estudio es el modelado de la distribución de especies empleando modelos de nicho ecológico, que entre otras cosas sirven y son empleados para analizar el potencial impacto del cambio climático en la biodiversidad. Ella ha colaborado en estudios que identifican especies vulnerables al cambio climático, ha publicado en la 4ª y en la próxima 5ª Comunicación Nacional de México ante la conservación en el marco de las Naciones Unidas. También es analista de la CONABIO, donde funge como punto focal de cambio climático y forma parte de diferentes grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la Unión Federal. Pues entonces, les cedo la palabra. Ok, buenos días. El título que le pusimos a la charla es Conocimiento para la conservación y el uso sustentable del capital natural. Esto que les voy a presentar es una serie de trabajos que se están realizando en la CONABIO, en la que tenemos la visión de no centralizar los temas en una sola área o en una sola dependencia, digamos, dentro de la comisión, sino que cada una de las áreas de la CONABIO, dentro de su expertise, está realizando diferentes tipos de trabajos. Entonces, por eso les marco aquí diferentes colaboradores que están realizando estos proyectos que ya les voy a mostrar más adelante. Bien, en principio no me voy a detener mucho en esto, estamos en un congreso de cambio climático y todos sabemos que el clima está cambiando. Sabemos que tenemos diferentes proyecciones, que hay diferentes niveles de incertidumbre, hay desde los escenarios que pueden marcar un aumento de 1 grado hasta los que marcan aumentos de 6 grados en la temperatura. Entonces hay diferentes tipos de escenarios y hay diferentes posibilidades si nosotros actuamos y mitigamos el cambio climático e intentamos no llegar a más allá de 2 grados de aumento. Y también hay proyecciones de qué hacemos o qué sucede si no vamos a actuar, ¿no? Si no hay mitigación. Ahora, dentro de esto es importante solo mencionar que sabemos que los procesos fisiológicos de las especies suceden dentro de ciertos límites de tolerancia a variables del ambiente, ¿no? Es decir, viven dentro de ciertos rangos de temperatura, de humedad, etc. Y que el clima a través del tiempo ha moldeado la biodiversidad que hoy conocemos, ¿no? Es decir, las especies que hoy conocemos solo es una pequeña porción de todo lo que ha existido, ¿no? Y estos son procesos dinámicos que han ocurrido a través del tiempo. Digamos, en términos muy generales, sin meternos en qué tipos de proyecciones son, tenemos que la temperatura puede estar aumentando entre 1 y 6 grados centígrados, según lo que veíamos. También habría un aumento en el nivel del mar y también se tendría un impacto en las sequías y lluvias que serían más intensas, o al menos es lo que se predice. En este sentido, lo que podemos esperar, obviamente, es que haya una respuesta de la biodiversidad. Estos tipos de respuestas ya se han comenzado a documentar y algunos de estos son, por ejemplo, los efectos en la fenología, es decir, procesos como la floración o la puesta de huevos, los cambios en la época de migración. Todo esto tiene que ver con un detonador ambiental. Entonces, si empieza a ser, digámoslo de esta manera, como muy simple, si empieza a hacer calor antes, las plantas van a empezar a florecer antes, los huevos se van a poner antes,
puede haber cambios en las épocas de migración. También hay especies que tienen determinación sexual por la temperatura. El caso de las tortugas, por ejemplo, es uno, ¿no? A ciertas temperaturas nacen hembras, a ciertas temperaturas nacen machos. Entonces, si hay cambios en el ambiente, cambios en la temperatura, lo que podríamos estar esperando es que pudiera existir un cambio en la composición de la estructura de las poblaciones, habiendo más machos que hembras o viceversa, ¿no? Depende de la especie de la que nos estemos tratando. También, dado que las especies tienen ciertos límites, lo que podríamos esperar es que aquellas especies que tengan la capacidad de moverse, o sea, que tengan capacidades de dispersión, pudieran moverse hacia donde las condiciones les resultan más favorables ahora, ¿no? Es decir, si en este sitio ya no encuentro lo que me parece favorable, y si puedo moverme, pues esperaríamos que haya un cambio en la distribución de algunas especies. Dado todo esto, es decir, si algunas especies, es decir, el cambio climático afecta de manera diferencial, ¿no? Va a depender del pool genético que tenga cada quien. Entonces, van a haber especies que se podrían mover, otras que no. Decíamos, a lo mejor cambia la estructura de poblaciones por sexo, o que a lo mejor algunas plantas empiezan a florecer antes, algunas migran antes. Todo esto lo que va a llevar es a que haya una interacción en las interacciones, muy probablemente, ¿no? Es decir, a lo mejor los polinizadores no llegan al mismo tiempo que ya se florecieron las plantas, etcétera, ¿no? Y esto pues también nos puede llevar a un cambio en la estructura de las comunidades, ¿no? Es decir, podrían haber ensambles nuevos que no conocemos y que no sabemos qué resultados van a dar. Bueno, con todo esto nos queda claro que esto es un reto a las estrategias de conservación, es decir, sí nos podemos preguntar cómo diseñar ahora las estrategias de conservación ante este nuevo escenario. Y hay una duda como muy interesante, ¿no? Una pregunta, y es, vamos a decirlo de esta manera, ¿quién protege a quién, no? Hay una primera como propuesta de, ante el cambio climático, nosotros proteger a la biodiversidad, y aquí hay un montón de propuestas, ¿no? Una de estas es esta idea de migración asistida, es decir, tratar nosotros de identificar dónde serían los sitios que, es decir, si ahorita hay una especie de planta o lo que ustedes quieran, ya no tiene condiciones viables para sobrevivir en este sitio, y nosotros somos capaces de identificar dónde sí podrían vivir, dónde se encontrarían las condiciones. Entonces lo que se está proponiendo, si es una especie que no puede migrar por sí misma, pues ¿por qué no la llevamos, no? Esta es una propuesta que está circulando, está en discusión y no sabemos si se va a implementar. Hay otra, por ejemplo, esta idea de corredores biológicos, ¿no? Es decir, aún aquellas especies que tengan la capacidad de moverse, de migrar, si no les damos áreas continuas de hábitat, no sirve de nada que ellas puedan moverse, dado que no van a poder desplazarse, ¿no? Entonces, si nosotros fomentamos los corredores biológicos, esta posibilidad al menos para ellas es vigente. Pero hay otro enfoque que sería cómo la biodiversidad puede protegernos a nosotros de los efectos del cambio climático. Y este es un ejemplo muy claro, es lo de los manglares, es decir, no hay que hacer mucho más que mantener los manglares saludables, y sabemos que estos son una barrera natural, por ejemplo, contra huracanes o ciclones, ¿no? El ejemplo de los bosques, o sea, si mantenemos los bosques saludables, entonces simplemente ellos van a contribuir a la reducción de emisiones y no aportan más carbono al ambiente, ¿no? Entonces, digo, en términos generales es mantener la salud de los ecosistemas, mantener los servicios que nos ofrecen, y esto es también una herramienta para combatir el cambio climático, ¿no? Bien, entonces decíamos que hay nuevos retos para la conservación. Una sería revisar las estrategias actuales que se tienen de cara al cambio climático, es decir, cómo seguimos fomentando las áreas protegidas, dónde las planeamos, dónde las vamos a poner, si es importante dar fomento a los corredores biológicos, etcétera. También es importante todos los diseños de conservación que se vayan haciendo a partir de ahora, ir considerando el tema del cambio climático. Y para todo esto también tenemos que saber qué especies y qué hábitats son más vulnerables, a qué son vulnerables, qué otras amenazas tienen, porque sabemos que el cambio climático solo es una del montón de amenazas que hay ahorita hacia la biodiversidad, y qué otras acciones podemos hacer para reducirla. Entonces, en todo esto, la CONABIO, que tiene dentro de sus mandatos promover, coordinar, apoyar, como sea, actividades que tengan que ver con conocimiento de biodiversidad biológica, de conservación y de uso sustentable. Nosotros estamos enfocándonos entonces justo en poder promover el conocimiento que nos pueda dar herramientas para, ¿no? Es decir, nuestro enfoque no es hasta ahora tanto de implementación, sí en algunos proyectos que tenemos en campo, pero es decir, nuestro mandato principal es la promoción de conocimiento que apoye la toma de decisiones. Entonces, en este sentido tenemos diferentes
digamos, enfoques. Uno es a través de manejo sustentable, otro es con especies prioritarias e invasoras, y otro es con herramientas de percepción remota que tengan que ver con monitoreo de cobertura de suelo y etcétera, ¿no? Y les voy a hablar un poquito de cada uno de estos proyectos. En 2008 se firmó un convenio de colaboración con la Semarnat y la CONAM, en el que se está, o más bien a partir del cual se incorporó al manejo sustentable 125.000 hectáreas de tierras. Esto como parte de las actividades del Corredor Biológico Mesoamericano, que ustedes saben que está en la parte de Mesoamérica, y lo que corresponde a México está a cargo de la CONABIO. Con este convenio de colaboración se fomentó a través de inversiones productivas, pagos por servicios ambientales o acuerdos comunitarios, diferentes estrategias para uso sustentable. También a partir de este convenio y de estas actividades que se realizan directamente en el campo y directamente con los agricultores, se ha logrado reducir el uso de fuego como práctica agropecuaria en una buena cantidad de hectáreas también, 38.600. Y esto ha sido a través del fomento de agroforestería y de acuerdos de buenas prácticas con los locales. Otra de las áreas, digamos, que nosotros estamos trabajando es a partir del monitoreo de la cobertura del suelo utilizando herramientas de percepción remota. Lo que se está haciendo actualmente es generar un mapa que pueda se está generando un mapa base y que a partir de herramientas de percepción remota se pueda tener un monitoreo de la cobertura del suelo al menos cada 2 años. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir monitoreando qué tanto se está conservando o no se está conservando cierto tipo de ecosistema, ¿no? Otro enfoque que también nosotros estamos trabajando es a partir de las especies, ¿no? De enfocarnos en especies, qué especies podrían ser más vulnerables, cómo podríamos diseñar estrategias de adaptación, etcétera, ¿no? Y este es uno de los como ejemplos, digamos, y es a partir de modelado de distribución de especies. Nosotros, por ejemplo, podemos aquí modelar la distribución de esto que es el quetzal para el presente, y a partir de coberturas de cambio climático a futuro vemos, por ejemplo, la distribución del quetzal al 2030 y al 2050 que se reduce de manera importante, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podríamos pensar que si al menos por el clima el quetzal está perdiendo una buena cantidad de área o posibilidades de área de distribución, y si a esto le sumamos las otras amenazas como pueden ser sobreexplotación o pérdida de hábitat, etcétera, podríamos definir al quetzal como una de las especies vulnerables al cambio climático y podríamos decirlo así prioritarias para buscar opciones, ¿no? de adaptación, estrategias de adaptación. A partir de esta dinámica o de esta forma, digamos, de analizar, nosotros hicimos un análisis con un montón de especies de vertebrados terrestres. Identificamos al menos 60 especies que son prioritarias para la conservación por esto, porque el cambio climático podría hacer que ya no encuentren áreas ambientalmente disponibles para su distribución. Otro ejercicio que también realizamos es cómo, eso que hablábamos, ¿no? Cómo los corredores biológicos pueden ser una herramienta para enfrentar el cambio climático. Y aquí, por ejemplo, les voy a explicar un poquito. Este es el mapa de Oaxaca. Esto que tenemos aquí en colores son áreas de riqueza de vertebrados terrestres, entre más negros son áreas de mayor riqueza, y este que está aquí en azulito o verdecito son las ANPs federales que hay en Oaxaca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una coincidencia solo del 1% de las áreas protegidas con las zonas de mayor riqueza del estado. Sin embargo, esto que está aquí en rosita es una propuesta de corredor que se realizó identificando los sitios prioritarios para conservación y buscando conectividad entre los sitios. Entonces nosotros proponemos esto rosa como un corredor biológico y bueno, si se dan cuenta, evidentemente la coincidencia entre las zonas de mayor riqueza con la propuesta del corredor pues es mucho mayor, ¿no? Esto es en un escenario, digamos, actual. Ahora, si lo proyectamos a futuro, estas son las zonas de mayor riqueza para el 2030 o para el 2050, considerando escenarios drásticos de cambio climático. Y si se dan cuenta, aunque hay un movimiento de las zonas de mayor riqueza, aún para el 2030 el 19% de las áreas se siguen manteniendo dentro de lo que sería el corredor,
y para el 2050 el 42%, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan? Bueno, aquí no se ve, pero el área protegida pues solo está en esta parte del norte. Entonces, esta es una como que de las formas de mostrar que los corredores biológicos pueden ser una alternativa viable para enfrentar el cambio climático. Ahora, claro, esto está lleno de supuestos en términos de que estas son áreas potenciales de distribución de las especies. No sabemos si las especies se van a poder migrar, no sabemos si ahorita incluso hay hábitat disponible para ellas. A lo mejor hay muchas zonas que ambientalmente son viables, pero ya no hay hábitat, ¿no? Es decir, son supuestos, sin embargo, sí nos da como un poco la panorama de por dónde ir dirigiendo las estrategias de conservación. También estamos trabajando en especies invasoras, que dado que sus características naturales, que son tolerantes a amplios rangos climáticos, que presentan grandes áreas de distribución, que tienen grandes tasas reproductivas, los tiempos de maduración son muy cortos, tienen mecanismos eficaces de dispersión, etc. Todas estas características, digamos, naturales de una especie que la define como invasora, ante un escenario de cambio climático esto puede potencializarse. Entonces, ya decíamos muy al inicio, si hay un cambio en las condiciones en cierto sitio y las especies de pronto pueden migrar, entonces quedan en el hábitat, pueden empezar a llegar especies invasoras, cambiarse la composición, y sabemos que las especies invasoras representan un riesgo fuerte para la biodiversidad nativa, ¿no? Entonces, este es el ejemplo, uno de los ejemplos de especies invasoras que ya está en México, el pez león, y otro que es el zacate bufel, ¿no? Entonces, por eso en la CONABIO estamos elaborando el Programa Nacional para la Prevención y Control de Especies Invasoras de Alto Impacto en la Biodiversidad, y este programa está todavía en proceso, está recientemente en el desarrollo de criterios, dado que es por un mandato de ley que se tiene que publicar la lista de especies exóticas invasoras, es decir, cuáles son las especies que ya se han identificado en el país, que se pueden, porque además hay una diferencia, ¿no?, entre especies exóticas y cuando ya son invasoras. Entonces, cuáles son las que ya han mostrado como actitudes de invasividad, y se tiene que publicar la lista, y a partir de eso entonces empezar a elaborar el Programa Nacional de Prevención. Ahorita está en proceso, está en el desarrollo de criterios, y eso también nos va a permitir implementar y elaborar. Bueno, la implementación va a tener, son proyectos conjuntos entre instituciones, ¿no? Entonces la implementación no solo depende de una institución, va a tener que depender de varios organismos, pero es un sistema de análisis de riesgo y alerta temprana, ¿no? Es decir, que nos permita reconocer especies invasoras de manera más eficiente, ¿no? Y bueno, otro de los proyectos que se están desarrollando y que es muy interesante es, bueno, uno que le han nombrado Robin, que es un proyecto de colaboración con la Unión Europea y varios países de América Latina, en el que lo que se busca es justo demostrar que un ecosistema complejo, prístino, con mayor diversidad, tiene mayor contenido de carbono, y que por el contrario, entre más estemos degradando los ecosistemas, menor posibilidad vamos a tener de absorber carbono y de mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, este es como una parte de la otra enfoque que mencionaba, ¿no? Es decir, mostrar que solo teniendo los ecosistemas saludables podemos nosotros aportar o ayudar a la mitigación al cambio climático. Ahora, suena como muy padre, pero no está tan simple, ¿no? Hay que comenzar desde cómo definimos integralidad biológica, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú tienes un bosque, ¿dónde limitas, ¿no? ¿Dónde pones el principio y el fin de este ecosistema que tú estás utilizando? ¿Cómo mides la integralidad, ¿no? O sea, si tiene más que o menos que, ¿no? ¿Cómo mides servicios ambientales, ¿no? Que eso es otra cosa que uno estaría esperando. Si mantienes un ecosistema saludable, estarías esperando que haya proporción de los servicios ambientales, y hay que encontrar cómo medirlo, ¿no? Entonces, este proyecto actualmente está en marcha, es un proyecto, si no me equivoco, como a 5 años, y están ahorita en la etapa de planeación. Y bueno, como les mencionaba al principio, por ejemplo, este proyecto está a cargo de justo el agente que maneja herramientas de percepción remota. Entonces, este es el enfoque que tenemos en la CONABIO, dado nuestro mandato de conocimiento y uso sustentable. Estamos trabajando a partir de nuestras diferentes áreas
y algunos de estos proyectos, si al final tienen como más dudas, podríamos darles los nombres de los encargados por si hay alguna duda como muy específica. Por lo pronto es todo, gracias. Muy bien, pues agradecemos a Edith por su plática y a continuación presentaremos a Andrew John Rodes Espinosa, quien es egresado con honores en Biología por la Universidad de las Américas en Puebla. Él actualmente se encuentra cursando la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. Sus intereses y experiencias se centran en tópicos relacionados con la planeación y el financiamiento para la conservación y también el cambio climático. Él ha abordado temas en los que participa y ya organizó múltiples foros de 2005 hasta 2011. Ha trabajado para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza como el coordinador central para el Fondo de las Protegidas, en donde participó activamente para el fortalecimiento de la conservación, manejo y uso sustentable de los temas prioritarios de México, promoviendo la participación de la sociedad civil organizada y de la academia en estos procesos. De 2011 hasta la fecha se ha desempeñado como director de estrategias para el cambio climático en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, en donde encabeza la agenda nacional e internacional para la implementación de las políticas de la CONAM en ese tema. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias a la invitación al Instituto de Biología de la UNAM y al Centro de Ciencias de la Atmósfera por la invitación a este importante congreso. Que van a cargar la presentación. Mientras tanto, también a los colegas de Yusif y Edith, gracias por estar aquí. Para los que no nos conocen muy bien, y Edith lo mencionó varias veces, la diferencia de mandatos entre instituciones es muy importante. El INE, ahora INEC, oficialmente, y la CONABIO tienen mandato de conocimiento, la CONAM tiene un mandato de instrumentación en campo. Entonces la diferencia es significativa. La CONAMP es la que administra un porcentaje importante del territorio en materia de conservación y uso sustentable y pues tenemos un reto importante ante cambios y escenarios que están ocurriendo hoy en día, ¿no? La presentación básicamente es dirigida a lo que la CONAMP está haciendo en materia de cambio climático, lo que pretendemos hacer y cómo estamos construyendo los cimientos para instrumentar la estrategia de cambio climático de manera articulada y robusta. Ante tanta incertidumbre, como lo mencionaba Edith, es importante contar con cimientos muy puntuales de cómo, dónde y qué vamos a hacer en materia de cambio climático. Adicional de otras iniciativas que tenemos en marcha con colegas como, obviamente, CONABIO, INE, sociedad civil, inclusive instituciones académicas en México de renombre internacional. Otra tesis que también queremos presentarles es, obviamente, el papel que juegan las áreas protegidas o áreas de conservación ante el cambio climático como estrategias costo-eficientes, justamente la mitigación y adaptación al mismo. Antes de comenzar la plática, creo que es importante dar antecedentes de qué es la CONAM, qué hace la CONAM y más o menos qué instrumentos de conservación del territorio maneja. Muchas veces a la CONAM se identifica solamente a través de las áreas protegidas federales. Sin embargo, la CONAM también tiene otros programas adicionales a este instrumento de conservación del territorio, que son las áreas voluntarias para la conservación, que son unidades de propiedad privada en donde uno puede justamente proponer su área voluntariamente para la conservación. Es el caso de las pequeñas áreas que tiene la Comisión Nacional, que a la fecha hay cerca de 133,000 hectáreas más o menos bajo este instrumento de conservación del territorio, que en el caso de Oaxaca es donde mayor número hay. Adicionalmente, la CONAM funge como punto focal para la Convención Ramsar, entonces los humedales Ramsar también son parte de la Comisión Nacional. En suma, aproximadamente entre estos diferentes instrumentos, pues estamos hablando de cerca de 7 millones de hectáreas en donde la CONAM tiene incidencia a través de la administración y participación de las áreas de conservación del territorio, ¿no? Adicionalmente, como antecedentes, las áreas protegidas se han reconocido como un instrumento importante, efectivo, frente al cambio sobre suelo a nivel nacional por diferentes estudios, muchos citados dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Como antecedentes, para aquellos que no conocen esquemas de política pública nacional, que en este último año ha sido como muy recurrente, vamos a un recordatorio. En el 2005 recordarán que se decretó la Comisión Interestatal de Cambio Climático, que mencionaba Edith, en donde las agencias de la Administración Pública Federal se encuentran sentadas en una mesa para justamente coordinar esfuerzos en materia de cambio climático, ya sea para mitigación o adaptación al mismo. En ella se conformaron diferentes grupos de trabajo técnicos con puntos focales de dichas agencias para promover justamente la concurrencia y transversalidad en este tema en materia de cambio climático. ¿Okay? En este caso el grupo de trabajo del PEC, que voy a explicar qué es, el grupo de trabajo de adaptación, mitigación internacionales y todo el tema de gases de efecto invernadero. Posteriormente cambiamos de sexenio, entramos en el sexenio del presidente Calderón y se elabora la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que justamente promueve una visión, objetivos generales a estas agencias públicas federales para concurrir en el terreno. Como ustedes saben, la Ley Federal de Planeación no establece que las estrategias deben contar con metas puntuales, es decir, aquí no se habla de hectáreas o personas, etc. Para ello, se tienen que elaborar forzosamente programas especiales. Tal es el caso del Programa Especial de Cambio Climático, el PEC, donde se establecen metas, donde estas instituciones tienen que reportar metas a la base. De hecho, el 30 de noviembre de este año tenemos que cerrar todos juntos metas que tenemos comprometidas en el PEC, que se publicó en el 2009, sí, solo tiene 3 años de vigencia. Por otra parte, la CONAM elabora en cada sexenio su Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es justamente el instrumento rector de planeación de la institución, donde establecemos metas puntuales de hectáreas, manejo, etc. ¿Okay? Y obviamente donde tomamos algunas de las ideas y conceptos y metas para incorporarse a un programa especial de cambio climático de la CICA. Es el contexto general en materia de cambio climático. Adicionalmente, este año, como ustedes recordarán, y entró en vigencia el 10 de octubre, si no me equivoco, se expide la Ley General de Cambio Climático. Somos prácticamente el tercer país a nivel mundial que tiene una Ley General de Cambio Climático. Tiene muchísimos retos que vamos a discutir el día de hoy. Entre las nuevas modificaciones, ya lo según te mencionará Yusif, el cambio de línea al INEC, un tema de fondo de cambio climático, pero también reconoce, por ejemplo, como una estrategia de adaptación al cambio climático, las áreas protegidas y, como mencionó Edith, los corredores biológicos como instrumentos importantes justamente para la adaptación al mismo. En el 2009, una vez se publica el PEC, la institución obviamente identifica la necesidad de elaborar su propio instrumento de planeación frente al cambio climático que vaya alineado al Programa Nacional de Áreas Protegidas. Es así que en el 2009 se crea una pequeña unidad técnica en la institución para dar seguimiento y coordinar a todos los actores de la CONAM para elaborar lo que hoy es en día la estrategia de cambio climático para áreas protegidas. La CONAM consideró muy importante elaborar dicha estrategia por su mandato en el terreno. Como tenemos obviamente amenazas latentes en el terreno, y como tenemos a manejadores y administradores de sitios, es importante contar con una guía para ver qué hacer en materia de cambio climático en el terreno. Y de hecho, no sé, pero creo que la CONAM es la única que tiene una estrategia puntual en materia de cambio climático, justamente para atender este mandato en el terreno como lineamientos generales. La estrategia cuenta, como muchas otras a nivel internacional, con 2 componentes sustantivos, obviamente el tema de mitigación y el tema de adaptación, 3 componentes de apoyo que dan sustento a estos, que es el tema de conocimiento, donde vinculamos seriamente el trabajo con el INE y obviamente la INEC, perdón, estamos acostumbrados a INEC y la CONABIO, componentes de comunicación y desarrollo de capacidades, y transversalmente todo el tema de políticas públicas y vinculación. Obviamente el ECAP está alineada al Programa de Cambio Climático y se lanzó en marzo de 2010 y lleva a la fecha un poco más de 2 años de instrumentación, en donde hemos aprendido justamente muchas lecciones aprendidas para poder reformularla para los próximos sexenios, ¿no? Mejorarla. En ella se presentan varios conceptos como muy interesantes, innovadores, donde promueve justamente su implementación en campo. Uno de ellos es el tema de la planeación paisajística, es decir, una planeación más integral del territorio, en donde se encuentra inmerso un área protegida y algo más amplio, ¿no? La CONAM tiene mandatos sobre los polígonos de las áreas protegidas, fuera de las mismas, en las zonas de influencia, de manera indirecta incidimos, pero no hay mandato en ello. Por otro lado, presenta también el caso importante de identificar áreas protegidas con potencial de captura de carbono, ¿no? Un poco
nuevas áreas protegidas presenten esta oportunidad para poder capturar o almacenar mayor carbono. También el tema de conectividad entre dichas áreas protegidas, el tema de los corredores biológicos u otros instrumentos de conservación o gestión integral del territorio. Y por último, la importancia de llevar a cabo una efectividad de manejo, no solamente en el polígono del área protegida, sino en su zona de influencia, en esta unidad de paisaje más amplia. Porque muchas de las amenazas en las áreas protegidas, en algunos casos, viene de fuera hacia adentro, ¿no? Es decir, los incendios vienen de fuera hacia adentro, las especies invasoras van de fuera hacia adentro, entre otras cosas más. Entonces, si no trabajamos de manera integral la prevención del territorio, pues trabajaremos en una brecha imaginaria totalmente subjetiva del área protegida, sin tomar en consideración justamente las amenazas que vienen alrededor de la misma, ¿no? Y eso se ve reflejado un poquito en este diagrama, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional está ahorita justamente identificando estas unidades del territorio, pueden ser corredores biológicos en donde dentro de las mismas se encuentran áreas protegidas con su zonificación correspondiente, promoviendo la conectividad entre estas grandes unidades o corredores biológicos de conservación del territorio, ¿no? Y así, al menos en materia de cambio climático, la institución está buscando justamente promover proyectos dirigidos a fortalecer la efectividad de manejo de estas unidades espaciales bajo una planeación integral del mismo, promoviendo la integralidad, funcionalidad y resiliencia de los ecosistemas y las comunidades que habitan dentro o en las zonas aledañas a las mismas. Entonces, básicamente es hacer más resilientes las áreas protegidas ante el cambio climático. Y es otro ejemplo muy interesante, que es una publicación de TENES en colaboración con varias instituciones, en donde se presentan, pues, ahora sí que todos los instrumentos de conservación del territorio que existen en México, áreas protegidas federales, estatales, parte del GAP análisis marino costero, las UMAS, sitios de PSA, forestales, entre otras muchas más, ¿no? Entonces te da una idea de toda la superficie que cuenta México en materia de sustentable y conservación de la biodiversidad. Algo muy importante es que este mapa surge a raíz de la necesidad de identificar mayor superficie ante metas internacionales, que es el caso de Aichi, para implementar la CBD, ¿no? La Convención de Diversidad Biológica en Aichi presenta una meta significativa a los países, México está involucrado, en tener áreas para la conservación de cerca del 17% del territorio. Actualmente estamos en el 12-11% del territorio, entonces esta meta es importante, terrestre y 10% marino. Entonces este es un primer ejercicio para identificar esas áreas justamente de conservación y empezar a cuantificar como país necesidades y vacíos de emisiones. Y en otro ejercicio muy importante, la CONAMP, a través del Instituto de Biología de la UNAM, junto con una OSC con Biodes, a través del financiamiento de la Fundación Carlos Slim y WWF, pues ahora lo que empezamos a vislumbrar es justamente, tenemos las áreas de conservación del territorio decretadas, que son básicamente en este caso las áreas protegidas federales, estatales, municipales y áreas voluntarias para la conservación, y en verde clarito se muestra un ejercicio modelaje justamente de los patrones de distribución de mamíferos, principalmente carnívoros, entre estas áreas de conservación del territorio, promoviendo justamente lo que mencionaba anteriormente de, uno, identificar la unidad integral del paisaje y después buscar la conectividad. Entonces volvemos al tema de la unidad de paisaje, que en muchos casos pueden ser unidades hidrológicas como son las cuencas, subcuencas, etcétera, donde está un área protegida inmersa, y después estamos identificando los sitios potenciales de conectividad entre dichas unidades de conservación del territorio y de sustentable, ¿okay? Dándole sustento a la política de estrategia de cambio climático. Adicionalmente, es una realidad que las instituciones gubernamentales, y tal es el caso de las Comisión Nacional de Áreas Protegidas, no cuentan con el presupuesto suficiente y las capacidades suficientes para atender de manera integral todo el territorio. En un estudio que se elaboró justamente también para metas internacionales, en la brecha financiera de la Comisión Nacional, es decir, ¿qué tenemos ahorita en superficie de áreas protegidas? ¿Cómo estamos en materia presupuestaria y personal? ¿Y cómo deberíamos estar? La CONAM en teoría debería crecer 3 veces su tamaño para atender de manera línea base, digamos, las áreas protegidas su mandato. Actualmente, para que tengan una idea, si dividiéramos toda la superficie decretada a la fecha por 25 millones de hectáreas entre todo el personal de la institución, incluyendo intendencia de las oficinas centrales, nos tocaría alrededor de 15.000 hectáreas por persona para atender. Como ustedes saben, esa superficie no es protección exclusivamente, también hay que interactuar con comunidades
comunidades que son dueños y poseedores de estos terrenos, y entonces atender 15.000 hectáreas más de comunidad, etcétera, una persona es un reto significativo. Por eso la institución se tomó la tarea en materia de cambio climático, pues priorizar los sitios de trabajo. A sabiendas de que no tenemos capacidades para trabajar en todo el país, inclusive si logramos sociedad con múltiples actores, hay que priorizar su trabajo de acuerdo a su vulnerabilidad, y para ello se hizo un mapeo de las áreas protegidas en las ecorregiones marino-costeras y terrestres del país. Notarán que es el nivel máximo de ecorregiones, donde agrupamos a las áreas protegidas en dichas ecorregiones. Y para cada ecorregión se llevó a cabo un mini análisis de vulnerabilidad de los principales drivers y atributos de cada área protegida para priorizarlas frente al cambio climático. Es decir, qué áreas protegidas reciben mayores embates de eventos extremos como huracanes, donde se previene un incremento de nivel del mar por proyectos y modelos, donde hay mayor incidencia de incendios, donde hay mayor índice de rezago social, mayor población, donde hay mayor cambio sobre el suelo en las áreas protegidas bajo las áreas de México existen, donde hay concurrencia de esfuerzos, qué áreas protegidas potencian la conectividad entre ellas. Entonces, diferentes atributos tomamos en consideración para elaborar justamente un sistema de priorización de áreas protegidas frente al cambio climático de todo el sistema nacional. Entonces tomamos las 100, ahora 170, bueno, en ese momento eran 174 áreas protegidas, se priorizaron y se calibraron los atributos de acuerdo, obviamente, a su impacto en cada ecosistema. Es decir, calibramos los incendios en pastizales y en selvas húmedas con impacto diferenciado a través de bibliografía y obviamente expertos. Y un poco este es el resultado que tenemos ahorita de áreas protegidas en donde estamos trabajando. Son las, digamos, las número 1 de cada ecorregión, pero tenemos enlistadas todas las demás. Obviamente con la intención de canalizar recursos, esfuerzos en esas áreas protegidas y de manera subsecuente ir sumando adicionales. Obviamente esto con una seria limitante de información a escala nacional, eso es algo que hay que resaltar, que es uno de los, justamente de las limitantes y alcances de dicho proyecto. Pero bueno, básicamente lo que identificamos son estos sitios importantes de trabajo por cada ecorregión a escala nacional y forman parte de un proyecto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, que va a financiar en los próximos años justamente incrementar la resiliencia y efectividad de manejo de las áreas protegidas a escala nacional, y se replicará en las áreas protegidas dentro de dichos ecosistemas. Pues por un lado tenemos todo lo que les he platicado, que es un poco organizar la institución en materia de priorización, identificación del paisaje, el territorio, donde incidir, donde poder canalizar las inversiones de subsidios, equipamiento, etc. Y por otro lado, el cómo planeamos esta unidad de paisaje. Entonces tenemos la unidad de paisaje que hemos identificado dentro de una subcuenca, por decir algo, que es de hecho ahorita la unidad fisiográfica que estamos tomando, y elaboramos un análisis de vulnerabilidad de dicha unidad, donde toman en consideración obviamente los ecosistemas y por supuesto a las comunidades que habitan dentro o a sus aledañas a la misma. Ese análisis de vulnerabilidad se convierte en lo que nosotros conocemos como un programa de adaptación al cambio climático de manera repetida, digamos, de un complejo. Este es el programa de adaptación al cambio climático, el complejo Selva Maya, donde incorporamos Calakmul, Balancash, las áreas protegidas estatales Balanquí, Balancú, etc., en una unidad integral del paisaje, donde hacemos el análisis de vulnerabilidad. Una vez que contamos con análisis de vulnerabilidad, identificamos las estrategias y vías de adaptación al mismo, las priorizamos y después buscamos financiamiento para la instrumentación de dichas. Promovemos el uso de tendencias, grandes patrones justamente en materia de cambio climático para disminuir o reducir la incertidumbre en modelos escenarios. La CONAM, como tiene la atribución de hacer brechas contra fuego en campo, de hacer restauración en campo, pues necesitamos partir con la información más sólida posible para no tomar una decisión equivocada en el futuro, ya que rendimos cuentas justamente al pueblo de México de hacer una restauración en un sitio y después decir, bueno, pues, nos equivocamos porque no contamos con la información más sólida posible y más robusta. Entonces los escenarios, los modelos, promovemos un uso menor, pero sí apoyo justamente a la vulnerabilidad actual y potencial de cada sitio. Y por otro lado, como mencionó Edith, colaboramos en diferentes sistemas de monitoreo. Uno es en colaboración entre CONAVIO, CONAFOR, la CONAM, INEGI, INE y PROFEPA, en un sistema de monitoreo que mencionó justamente
Y adicionalmente llevamos a cabo una serie de proyectos puntuales para identificar los lineamientos principales a adaptación y mitigación de cambio climático protegidas. ¿Qué diferencia entre los lineamientos de cambio climático? Los lineamientos es un instrumento que da principios, indicadores y grandes tendencias a instrumentar la estrategia de cambio climático. Si ustedes han leído la CAP, el acrónimo, notarán que es un instrumento orientador, esa es su función, es un instrumento orientador de lo que hacer la institución en materia de cambio climático y áreas protegidas. De manera intermedia es importante contar con un instrumento que logre operativizar la estrategia de cambio climático, que son los lineamientos, para vertirse en el siguiente instrumento, que es el programa de adaptación, que es a escala regional, y subsecuentemente dentro de los programas de manejo de las áreas protegidas. Esos son los instrumentos y herramientas que cuenta la institución para llevar a cabo su mandato en el terreno. Adicionalmente, nos encontramos en una fase en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Hidráulico Nacional para instalar una serie importante de estaciones meteorológicas automatizadas en el país para promover justamente de información meteorológica atmosférica en México, punto real, etc. Esto en colaboración con estas iniciativas, universidades, se está llevando a cabo. De hecho, el Centro de Ciencias de la Atmósfera nos apoyó justamente en verificar que la distribución de los puntos de dichas cenas fuera robusta de acuerdo a la información que ya existe actualmente. Estamos en proceso de instalación de estas estaciones y van a proveer de información complementaria a los estudios que estamos haciendo, que les platicaba en su momento, con Conavio, con Afuera, etcétera, para deforestación, un poco para empezar a engranar justamente los sistemas de datos, los atmosféricos, cambios de suelo, degradación, etcétera, a escala nacional. De manera transversal y un componente muy importante a todo el tema de política de emisión y exclusión, pues está el tema de comunicar las cosas. Si no comunicamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo colaboramos con los etcétera, la información se pierde y parece que no existe. Así que el componente de comunicación de la institución es un eje importantísimo. Uno, para capacitar y desarrollar las capacidades obviamente del personal de la institución y de los socios en el terreno, y toda la información por los recursos esperados, etcétera, se encuentra dentro del portal de cambio climático de la institución, que es descargable para todas las partes. Es un poco justamente el transmitir el mensaje de conocimiento al público general y obviamente a la institución. Y pues obviamente redes sociales, etcétera, pues son de vital importancia justamente para comunicar y desarrollar las capacidades. Todo el material se encuentra en línea, que se ha generado, es descargable y los invitamos a participar en la misma. Por último, en el componente 6 de la estrategia de cambio climático, el componente de transversalidad y políticas públicas, lo que tenemos el sustento a la estrategia de cambio climático, significa dentro de sus estrategias justamente en fortalecer la participación a través de la coordinación de múltiples esfuerzos para instrumentar el cambio. Entonces, el año pasado, en noviembre del año pasado, se lanza la Alianza México Resiliente, que básicamente es un espacio de participación social integrado por agencias gubernamentales, sociedad civil, instituciones académicas, y está abierta al público en general, a instituciones legalmente constituidas, para participar en este espacio de reflexión, discusión, construcción y elaboración de productos puntuales. La alianza, la coordinación técnica corre a través de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en donde acompañamos a los miembros en un programa de trabajo que elaboramos cada año con productos tangibles justamente que se publican al final del mismo. En noviembre de este año contaremos con la tercera reunión ordinaria de la alianza, con 3-4 productos tangibles que difundiremos al público en general para ver los medios electrónicos que se cuentan, y ha sido, sin lugar a dudas, una iniciativa importante para coordinar los esfuerzos. Muchas veces en materia de cambio climático la comunicación y colaboración entre los actores es esencial. Nos hemos encontrado en alianza entre los diferentes miembros como muchos estamos implicando en muchas tareas, muchos estamos haciendo lo mismo. Y la alianza ha servido justamente como un espacio para decir, pues entremos de todos al mismo tema de manera colegiada. Es extraordinario. Los mismos institutos de la Universidad Nacional han encontrado un punto de encuentro de colaboración, que es algo importante. Y por otro lado, las agencias gubernamentales, a pesar de ser vecinos, muchas veces tampoco nos comunicamos. Entonces la alianza ha servido justamente como un espacio de decir, bueno, pues vámonos de acuerdo juntos en algunos temas. Y todo eso, al menos para las protegidas, le da sustento a la estrategia de cambio climático para las protegidas.
hacer concurrir justamente la inversión en campo. Y notarán que estamos también incorporando socios de cooperación bilateral o multilateral, que es el caso de GIZ, que es la Cooperación Técnica Alemana en Desarrollo, y la agencia FIMUS, que trabaja con la UNICEF. Uno de los productos que tienen programados para este año, lo primero que decidimos hacer es, bueno, pues juntemos toda la información que estamos con todos los socios y pongámosla en un compendio. Entonces se va a publicar un compendio electrónico en todos los socios de la alianza, presentan los proyectos que ya están llevando a cabo y obviamente es distribución gratuita. Entonces ahí van a encontrar proyectos que llevamos a cabo desde restauración de corales en la arrecifes de Siancán hasta política pública por parte del INEC o estudios nacionales por parte del CONADE. Entonces va en diferentes escalas y diferentes temas organizados en un convenio. Ya en materia internacional, esta línea que he platicado un poco es justamente lo que está llevando a cabo en diferentes conferencias de las partes, en donde la CONADE está participando significativamente a través de diferentes asociaciones y memorandos de entendimiento con países en América del Norte, principalmente obviamente con Estados Unidos y Canadá, a través de una colaboración tridimensional muy interesante, conocida como NAUPA, en donde sacamos publicaciones y trajimos algunas para que se las lleven, en donde los tres países y las agencias por responsables del manejo del territorio estamos participando en intercambio de información, conocimiento, desarrollo de capacidades a diferentes niveles de la institución. Pues a manera de insumo para la discusión, esto es un poco lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de las Zonas Protegidas, un poco el marco general de planeación del territorio, los insumos, y no incluyo otras cosas que están llevados a cabo de proyectos puntuales que están ocurriendo en diferentes partes del país, pero con todo gusto podemos compartirles dicha información. Muchas gracias. A continuación, y como última plática de esta mesa redonda, tenemos a Yusuf Salib Nava Azad, que es graduado de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Veracruzano. Estudió la maestría en Meteorología en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, en donde trabajó como ayudante de investigador. También trabajó como investigador invitado en el Departamento de Tormentas Severas de Sonora. Perteneció a las Fuerzas Armadas de México como oficial de la Secretaría de Marina, teniente de corbeta, y su función principal estaba en la parte de pronóstico meteorológico y marítimo. Actualmente él es jefe de departamento en la coordinación del programa de cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes, estamos en ese lapso. En primer lugar, pues gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, también agradecer tanto al Instituto de Biología como al Centro de Ciencias de la Atmósfera y bueno, a mis queridos colegas Andy y Edith. Siempre es un placer compartir estos lugares con ustedes y compartir estas experiencias. Bueno, como ya lo comentaban tanto Edith como Andrew, nosotros en nuestras diferentes instituciones hemos tratado de enfocar nuestro trabajo hacia lograr objetivos, no solo dejarlos plasmados en papeles, sino llevarlos más allá. En esta charla, pues, se trataba un poco de describir esas políticas que nos llevan a tomar esas acciones. Bueno, ellos ya mencionaron algunos de los puntos en cada una de sus instituciones. Yo les voy a hablar un poco más general, desde cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. No es un tema muy fácil, entonces voy a hacerlo un poco más interactivo. Vamos a hablar, pues voy a comentarle algunas experiencias acerca de lo que hemos estado trabajando y precisamente la evolución que estamos viviendo ahorita de INE a INEC. Por eso podrán ver mi presentación, no contiene logos, está en blanco. Bueno, ahorita no tenemos logos, no podemos usar logos. Es una cuestión interesante el que me haya tocado hablar el día de hoy sobre este tema, porque pues una de las instituciones que está viviendo esta parte de las nuevas leyes y políticas públicas pues es precisamente el INE en su transformación al INEC.